Ministro, hay parlamentarios que dicen que la clase media, después de la reconstrucción, ya no va a ser más clase media, sino que va a rayar en la pobreza. ¿Usted siente lo mismo, no? La mitad de las personas que hoy día están, según las encuestas que tenemos, en situación de pobreza, son personas que vienen de la clase media. Por lo tanto, la vulnerabilidad no es algo que ni siquiera es solamente, y he hecho esto con datos antes del terremoto. Por lo tanto, la vulnerabilidad de la clase media es un fenómeno que ya se instaló en Chile hace tiempo. No es como en los años 80, donde al fondo, o los 70, donde teníamos una situación de pobreza que era muy, tal vez, visible, si tú quieres. Hoy día tenemos una pobreza invisible en la clase media muy grande, que es la vulnerabilidad de repente quedarse sin pega. Tú sabes que el desempleo en los sectores de pobreza es el doble, ¿verdad? Es 50%. O sea, el 50% de las personas que están hoy día en pobreza están buscando pega. O sea, no es que el tipo, en el fondo, esté con un salario bajo. También está eso, es la otra mitad. Pero la mitad son personas que en un periodo normal están enfrentando una crisis muy grande en el fondo. Y no tenemos políticas sociales adecuadas para la vulnerabilidad. Tenemos el seguro de desempleo, que es muy importante, pero el seguro de desempleo cubre a los formales. Por lo tanto, todo el mundo informal, que es enorme en nuestro país, sobre todo en los sectores de menores ingresos, queda afuera. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Entonces, estoy muy de acuerdo. En la clase media, efectivamente, hay una pobreza invisible y que de hecho no tenemos hoy ¿Y día. en la zona terremoteada? En la zona rural es el doble, porque en el fondo, además de la vulnerabilidad laboral, si tú quieres, o de salud, que son los, y de a veces también las divisiones familiares, cuando se separa una mujer con el marido, a veces queda en situación de vulnerabilidad la mujer. Pero también ahí pasó otra cosa, que los activos que habían acumulado durante muchos años, personas que habían acumulado su casa, el sueño de todo chileno, se quedó nada. Y ahí yo creo que por eso la política habitacional esta de que te permite, porque ojo, que en Chile no te permite nunca postular a dos viviendas habitacionales. Eso es como, el chileno tiene siempre en su RUT, si entran los casilleros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya nunca más puede pedir otra casa. Pero aquellos que están terremoteados en este caso sí pueden postular. Oiga, ministro, Luna Clara dice que se fusionarán Mideplan y el nuevo Ministerio del Desarrollo Social. Ambos cumplen funciones similares. ¿Cómo es? Si aquí lo que hay es un cambio de atribuciones de un ministerio que ya no venía cumpliendo las atribuciones que dice su nombre. Mideplan hace 5 años que ya no planifica. Eso lo hacen los intendentes y los gobiernos regionales. Hubo un cambio hacia la descentralización. Entonces le quitaron eso y Mideplan se quedó un poco, con relativamente poco protagonismo. Esa es la verdad. ¿Y por qué? Porque no tiene atribuciones. Mideplan hoy día tiene atribuciones bastante limitadas en su espectro. Y lo que hace este proyecto de ley es decir, espérese un momentito, queremos que Mideplan cumpla el rol de un Ministerio de Desarrollo Social que mire los desafíos sociales desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Cuando tú construyes una nueva población, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, que hay alguien que diga, oiga, pero ¿sabe qué? En el Ministerio de Vivienda hay otro problema, que cuando estemos construyendo una nueva población tenemos que preocuparnos del transporte, tenemos que preocuparnos de la educación, tiene que haber un colegio bueno, tiene que haber un consultorio bueno. O sea, esa mirada integral hoy día no hay nadie que lo esté haciendo. Y eso es lo que hace este Ministerio de Desarrollo Social. Y de atribuciones. Lo que siempre alega el alcalde de Puente Alto, o Sandón, que dice, llevaron a gente a poblaciones, no hay una farmacia, no hay un supermercado, no hay un colegio, finalmente un gueto de pobreza. Bueno, y hay otra dimensión que es muy relevante, de hecho la estuve conversando justamente el día de ayer con él, que en el fondo es el tema de la territorialidad. Tenemos una pobreza por ingresos, si tú quieres, y que es el ingreso ético familiar, y que es muy relevante, es la del desempleo, la de la crisis de salud, y que es muy relevante. Y esa es como la medimos normalmente. Pero hay una pobreza también de barrio, territorial, que tú le puedes incluso dar un subsidio, una transferencia, que te sube tu nivel de ingreso por sobre la línea de la pobreza, pero tú vives en un barrio inseguro, donde hay en el fondo violencia, donde te sientes que tu calidad de vida es completamente, y se genera un círculo vicioso. Entonces, atacar a la pobreza también desde una perspectiva territorial es de las cosas que al alcalde le preocupa mucho y efectivamente estamos... Y es clave, para sociedades modernas es clave. Exactamente. Sobre todo, y si tú te das cuenta, también una mirada integrada a la pobreza. Desde el territorio tú construyes un microclima. Oiga, ministro, usted está evaluando muchos proyectos sociales, los que están funcionando hoy día en el Estado. Me imagino que lo está evaluando todo. ¿Hay alguno que va a eliminar? ¿Hay alguno que no pasa la prueba de la blancura? Mira, en el caso del INJUV estamos preocupados, pero es un programa que no es tan grande, son importantes, son 10 millones de dólares, 10 veces lo que el monumento al año, es bien importante, y ahí estamos haciendo una revisión importante, y estamos tratando de tener de aquí a fin de año para cada uno de los servicios relacionados un plan estratégico. O sea, ¿pero usted podría terminar con el INJUV? No, que esos recursos, ojalá que, de hecho lo bueno aquí es que no hay que perder el territorio ganado. Por lo tanto, esos 5.000 millones de pesos es poder ocuparlos de mejor manera en la juventud, o aumentarlos.
pero con un programa estratégico que nos asegure que no 65% de los recursos se queden en aquellos que trabajamos en el Estado. O sea, podría desaparecer el INJUV, pero no los recursos para la juventud. Exactamente. O sea, aquí lo que importa es la juventud. Y de hecho, bueno, ni siquiera hemos pensado en desaparecer el INJUV. Yo creo que el INJUV tiene muchas cosas buenas y de hecho a nivel internacional existen muchos INJUV que son muy buenos. Tenemos que perfeccionar la forma en que funciona. En el caso mucho en sueldo, en viáticos, en plata, caja chica, digamos. Lo que pasa es que el presupuesto tiene una dotación muy grande, pero también el presupuesto está es muy chico. Entonces la mezcla entre tener un presupuesto chico y querer ser un servicio, al final lo que tú te quedas es casi puro curso de administración. Entonces tenemos que buscar la fórmula en que o aumentamos el presupuesto y justificamos este tema, o en el fondo buscamos cómo eficientarlo, pero no podemos tolerar que los números hablan por sí solos. ¿Qué otro proyecto le ha llamado la atención? El puente tenemos ahí otro diagnóstico crítico, que en el fondo tenemos que mejorarlo. Ese sí que es un programa que le tenemos mucho cariño, que es el programa este que te van a visitar, sí, a la familia, ¿no es cierto? Programa Lagos, digamos. Exactamente. Que de hecho queremos, como te digo, potenciar, pero encontramos que hay un 40% de los recursos que quedan a mitad de camino, y lo ejecuta el FOSI. O sea, ahí tenemos que también ver por qué. Honestamente eso lo subimos hace una semana y media atrás, entonces tenemos que empezar ahora a ver y tenemos planificación estratégica para ver cómo lo mejoramos. Pero de nuevo... ¿Pero quiere salvar el puente por supuesto, o quiere dinamitarlo, digamos, y hacer otro nuevo? Mira, aquí lo importante es partir al revés. No ponerse a salvar o dinamitar programas, sino que partir desde la realidad y ver qué necesitamos. Entonces, ¿el puente por qué es útil? Y aquí voy a dar la respuesta. Porque, por una parte, una revolución muy importante como el ingreso ético familiar nos va a permitir efectivamente no esperar a que la persona salga de la pobreza para decir que salió de la pobreza. O sea, en el fondo, el puente tiene una apuesta. Tú estás en situación de marginalidad y yo te voy a tratar de capacitar o te voy a tratar de acompañar para que tú salgas por tu propio esfuerzo. Es enseñarte a pescar, y que nosotros eso lo queremos mucho. El problema pasó que no funcionó, pero no solamente no funcionó, sino que era una apuesta a 2 años plazo. El ingreso ético familiar lo que hace es que mientras eso pase, te dice, ok, mira, yo te voy a acompañar, pero te voy a tratar en el camino de que tú no tengas por qué estar viviendo situación de marginalidad. ¿Ya? Entonces, el puente tenemos que reformularlo para que siga haciendo lo que en su minuto quiso hacer, y lo vamos a complementar al otro. Entonces tú tienes un programa que te ayuda a ir a las causas de la pobreza, a decirte, mire, capacítese, vea cuál es el proyecto que usted puede, qué trabajo puede tener. Una de las críticas que tiene el puente es que a todos los beneficiarios como que los empujaba a ser microemprendedores. Y está muy bien, yo no tengo nada contra el microemprendimiento, pero a ninguno de los que eran del puente se les ofrecía, por ejemplo, decir se les decía, ¿por qué no buscamos un trabajo formal? Y yo lo capacito para que usted, en el fondo... Tal vez usted no quiere ser el microemprendedor, tal vez usted quiere tener una pega buena. Y no tiene las herramientas para hacerlo. El puente no te ofrecía esas 2 alternativas. Te ofrecía más la alternativa de ser microemprendedor nomás, de la máquina de coser, pero no te ofrecía la alternativa de decir, ya, yo te voy a acompañar para que encuentre una buena pega. Oiga, ministro, en nuestro Facebook, Jacqueline Calderón dice, me gustaría saber sobre la planificación, que explique el ministro cómo se está planificando y la idea de país o imagen objetivo. Una muy buena pregunta. Aquí hay 5 comités que reúnen a ministros, y que antes eran bastante más, y no funcionaban tal vez tanto porque eran demasiados, los ministros al final no podían pasársela en puros comités de ministros. Aquí se redujo a 5. Cada uno de ellos tiene una agenda. Yo presido, por ejemplo, el de Desarrollo Social. De hecho, hoy día tuvimos reunión en la mañana. Hay otro que es de infraestructura, ciudad y territorio. ¿Ya? Hay otro que es de medio ambiente. Y cada uno de ellos, que tiene como a 6 ministros adentro de ellos, es el encargado de tirar las líneas estratégicas, con una mirada integral. Y el presidente que asiste muchas veces a estos comités de ministros. O sea, el presidente es el planificador y su programa de gobierno es el planificador por excelencia. Oiga, ministro, Bárbara me dice si sabe de los despidos masivos de los servicios relacionados con Mideplan y de los bajos requisitos para los concursos de director regional de FOSIS, por ejemplo. Yo le diría a Bárbara que Mideplan es el servicio que ha tenido menores desvinculaciones de todo. De hecho, si tú miras bien los números, en el caso del FOSI, se han desvinculado, el número debe ser 18 personas de 1000. Creo que es menos de lo que se desvinculó cuando cambiaban de gobierno entre la misma concentración. Lo que sí se hizo es que se llamó a concurso, asesorados por la ADP, porque no son cargos que existan por ley, se llamó a concurso para los 15 directores regionales. Y que de hecho nosotros no tenemos idea de quiénes son los que están concursando, te llega al final la terna. Y son concursos que se hacen con headhunters, con estos que buscan. Sí. Y así que yo le diría que en el fondo, yo creo que aquí de hecho a mí me dio mucha pena, porque creo que la ANEF en este caso manipuló al FOSI, de hecho se fueron a paro por 2 días,
No se supo mucho en la prensa, no aprendió mucho, pero hubieron 2 días que el FOSI estuvo paralizado porque se habían desvinculado 19 personas de Emil. Entonces yo creo que generó un conflicto al final, porque acusaron, o sea, en el fondo la misma gente del FOSI se sintió manipulada por la ANEF, en este caso, por haber llamado a paro por, en el fondo, estas desvinculaciones y que tienen más encima su raíz en un tema presupuestario de que nos dejaron con déficit. Ministro, muchas gracias por venir a mostrar. Gracias por la invitación. Muchas gracias por conversar de todos los temas. Gracias que estés muy bien. invitación. Gracias por tu disposición.